Espero que hayan tenido un lindo inicio de semana. Esta es la segunda transmisión de la serie de videos que hemos preparado para el turno noche de la Cátedra de Historia Social Contemporánea. Quisiera iniciarlo con la rectificación de, de alguna información sobre las entregas de los trabajos prácticos y también sobre el carácter de las clases teóricas para quienes todavía no tengan muy claro cómo funciona. Habíamos dicho, en los foros del aula virtual se compartió la información de que se daría la regularidad con la entrega la entrega y aprobación, por supuesto, de 3 trabajos prácticos. En realidad, el reglamento contempla que la regularidad se alcanza con la aprobación de 80% de los trabajos prácticos, pero con la entrega completa, es decir, la entrega son 5 trabajos prácticos y la regularidad se alcanza con la aprobación de 4 de los trabajos prácticos. También se contempló la fecha 1 de junio para la entrega de la carpeta completa de trabajos prácticos. Si esa fecha varía, nosotros les estaremos informando con la antelación necesaria. Y también quisiera reafirmar o confirmar cuál es el propósito, cuáles son los objetivos de los trabajos prácticos. Porque vista o ya dada la primera entrega, hemos percibido algunos quizás malentendidos con respecto a su realización. Lo que buscan estos trabajos prácticos es que ustedes, los estudiantes, hagan una investigación sobre un tema específico. En este caso, la cátedra ha elegido la historia de los medios de comunicación, es decir, que además de la información vertida en la introducción de del trabajo práctico, ustedes busquen información, fuentes confiables, por supuesto, y que además den cuenta del origen de cuáles son las fuentes consultadas. No consiste simplemente en buscar información en diccionarios o en páginas de internet y cortar esa información y pegar como respuesta. Nosotros necesitamos que haya un trabajo de reflexión y que ese trabajo de reflexión nos lleve a ustedes también a acuñar las propias concepciones ya sea de acontecimientos o de conceptos que estén involucrados en el entendimiento o en la construcción de ese trabajo práctico. Con respecto a las clases teóricas, esto lo digo por cuenta de algunas intervenciones, de algunas participaciones durante el vivo que hicimos en Instagram el jueves pasado. Y las clases teóricas lo que buscan, el objetivo de las clases teóricas, es situarlos dentro de los acontecimientos enmarcados en el tiempo o en la temporalidad que la materia ha delimitado. Es decir, desde la Revolución Industrial hasta acontecimientos contemporáneos, acontecimientos de nuestra época. Yo busco brindarles una información, por supuesto, está toda asentada en fuentes históricas, fuentes académicas, fuentes periodísticas, fuentes literarias y cinematográficas, y ustedes con esa información posteriormente realizar un vínculo con lo que se pregunta, con las consignas que corresponden a los trabajos prácticos. No se supone que la clase teórica les está dando a ustedes todas las respuestas que los prácticos buscan. Ustedes tienen que realizar un trabajo de reflexión y de vínculo, acompañado, por supuesto, de las lecturas que fueron sugeridas para esta materia. Bueno, retomando el contenido de la primera clase teórica que vimos el jueves pasado en el live de Instagram, vamos a comenzar hablando sobre los avances o las características, mejor, del segundo periodo de la Revolución Industrial en el siglo XIX, que en realidad consiste en la ampliación de los avances ya alcanzados en ese primer periodo que habíamos hablado, viene de 1780, que es cuando se da el take-off de la revolución, hasta más o menos la década de 1840.
que ya se habían iniciado la construcción de líneas de ferrocarril, sobre todo muchas de ellas, la mayoría de ellas en Inglaterra, algunos también en Estados Unidos y otros países del continente europeo. En este segundo periodo lo que sucede es una ampliación de esas vías férreas, una ampliación también de otras vías de comunicación, de construcción de caminos, también de construcción de embarcaciones a vapor que permiten la navegación desde Inglaterra hasta la India, que se corresponde, por supuesto, con los intereses coloniales que Inglaterra ha vertido sobre este continente índico, el subcontinente índico, para mejor decir. Pero también hay una ampliación importante de estas vías de comunicación y de los medios de comunicación y de transporte en otros países del continente. Es decir, ninguno todavía alcanza el avance o la situación que Inglaterra mantiene de dominio, no solamente de dominio teniendo la marina, la flota mercante más grande del mundo para este momento, para mediados del siglo XIX, sino también el control de otros mercados que no los continentales. Hay también una tecnificación, por así decirlo, de la empresa y una fortificación también de la empresa privada. La empresa privada es la figura determinante del avance de esta industrialización y es una empresa privada altamente competitiva, es decir, siempre buscando el beneficio. La fórmula clave siempre es la búsqueda del beneficio o de vender mucho más caro comprando materias primas mucho más baratas. Y por supuesto, como lo habíamos dicho también en la primera clase, manteniendo salarios muy bajos o incluso en el primer momento de esta revolución, partiendo de la base del trabajo esclavo o de un trabajo precarizado, ¿no? de una mano de obra altamente precarizada. Eso se corresponde con un éxito o con el mayor beneficio en las ventas de estos productos industrializados. En esta segunda fase también se implementa la industria química, y la industria química es la primera en incorporar los avances que ha habido en el campo científico para la producción industrial. Hay también una tecnificación de las formas de producción en la medida en que la empresa se hace más racional en sus usos y en sus ventas. Se incorpora, por supuesto, un personal encargado de tiendas y oficinas, es el que se llama el tercer sector de la economía, crece bastante durante este periodo también, y hay una burocratización también de las formas administrativas, no solamente del Estado, sino de las formas empresariales y de la industria. Hay en este momento hay una cierta intervención también del Estado en las actividades económicas. En el caso de Inglaterra, el Estado siempre ha beneficiado el lucro de pequeños, en realidad pequeños digo por el número de estos empresarios, que buscan, en realidad siempre hubo un apoyo a la empresa privada. Era el objetivo casi que gubernamental, o el objetivo que caracterizó el gobierno inglés o el gobierno del Reino Unido para este momento. Esas son las condiciones que favorecen el desarrollo de esa industrialización. Otros países en el continente, Francia, que había siempre sido el más próximo competidor de Inglaterra con respecto a un periodo histórico anterior que tiene que ver con las conquistas coloniales, ya también alcanzan un nivel de industrialización alto. Alemania también lo hace, pero con una excepción, es decir, una diferencia importante con respecto a otros países es que no tiene esa expansión colonial que ya están teniendo a partir de 1840 Inglaterra y Francia, tanto en India, en Indochina también. Con Napoleón III, Francia consigue establecer algunas factorías comerciales en Indochina, lo que hoy sería Vietnam y Camboya. Esto es interesante tenerlo en cuenta para lo que veremos posteriormente con el final de la Segunda Guerra Mundial, ya en el siglo XX. Y Inglaterra ya
ha incursionado de manera bastante exitosa en el territorio africano. Esto es muy importante porque ya para finales del siglo XIX se consolida los intereses imperiales, no solamente en Asia, sino también y sobre todo en África. Para 1900 el territorio africano está completamente dominado por colonias europeas. En 1885 se celebra la Conferencia de Berlín, que es una conferencia en realidad para la cual convoca Otto Bismarck. Otto Bismarck es una figura militar y estratégica muy importante para lo que se conoció como el Imperio Alemán. El Imperio Alemán se conforma en el 71, después de las guerras franco-alemanas, en donde se disputan una región que se mantiene en el orden de interés primario de estos dos países y que va a tener una importancia también para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que son los territorios de Alsacia y Lorena. La conquista o la reincorporación de los territorios de Alsacia y Lorena al Imperio Alemán, y el Imperio Alemán, que está conformado por diversos reinos, el más fuerte de ellos, Prusia, del cual Otto Bismarck es su mayor representante. Este personaje convoca a la conferencia de Berlín justamente para establecer cuáles son las pautas, las pautas de igualdad en la incursión continental europea sobre África, que tiene que ver también con la exploración de grandes cuencas hidrográficas que permitirían llegar al interior del continente. Bueno, para entender entonces la deflagración de la Gran Guerra, de lo que se conoce hoy como la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, tenemos que entender diversos aspectos que se fraguan en el transcurso del siglo XIX. Uno de ellos, y es muy importante tener en cuenta, no solamente para la deflagración de este conflicto, sino para la importancia que tiene esa deflagración, sino para una retomada y una renovada, una restauración que sufre ya también para el segundo conflicto que caracterizará y marcará la historia de la humanidad y la historia del siglo XX sobre todo, que es el de la Segunda Guerra Mundial, es el surgimiento de los nacionalismos. Esto es interesante porque la palabra nacionalismo solamente se escucha por primera vez ya para finales de 1880, esto por supuesto según fuentes históricas confirmadas, pero se usa ya de un sentimiento de pertenencia, de una movilización emocional que se vincula con la existencia de una patria que tiene que ver con un suelo común, con costumbres también en común, con una lengua compartida, y que para inicios del siglo XIX, más o menos para 1830, se acuñaba o se hablaba de patriotismo. En realidad, en ese momento, sus sentimientos y esa movilización que buscaba un vínculo emocional con un territorio específico fue usado sobre todo por la política. En realidad, para ese momento, la organización política ya contaba con la formación de partidos, muchos de ellos de sustrato o de vínculo con el movimiento obrero, sobre todo en Inglaterra. En Francia ya la tradición lo vincula muchísimo más con los avances alcanzados durante la Revolución Francesa, es decir, la formación de partidos políticos tienen que ver, tienen un origen que está entrañado en el acaecimiento de esa revolución a finales del siglo XVIII, en 1789 precisamente, que va a tener una serie de modificaciones, que va a sufrir una serie también de resignificaciones durante el siglo XIX, ya lo veremos, porque en el 48, en 1848, explota un movimiento de trabajadores, mayoritariamente trabajadores radicados ya en urbes y trabajadores pobres, ¿no? Muchas de estas revoluciones en realidad es una revolución
que en el 48 se pensó como un triunfo también de una izquierda política, que ya estaba en cernes, pero que sufre un, una retracción conservadora, ¿no? Que eso va a suceder también justamente con el nacionalismo, con el patriotismo y con el nacionalismo que para finales del 19 ya estaría cooptado por una derecha que busca en él una expansión territorial agresiva, o sea, que justifica una expansión territorial agresiva de las naciones y de los estados-nación que se conforman en ese siglo en detrimento de sus vecinos, ¿no? Como si la autodeterminación de los pueblos dependiera absolutamente, no solamente de una independencia total de un Estado que lo subyuga, sino de una expansión territorial eh, contra todo tipo de consecuencias. Y es una derecha que también coopta ese sentimiento nacionalista en contra del avance de una política liberal, en contra también de las izquierdas, de un socialismo, y en contra, y eso es interesante y es muy importante tener en cuenta, de los pueblos extranjeros. Se exacerba una xenofobia que también justifica la expulsión migrantes de este proyecto nacional. Para el fortalecimiento de este proyecto también depende en muy buena medida de dos vertientes. Primero es la estandarización de una lengua, ¿no? Entendamos que muchos de estos estados que se conforman en el 19, sobre todo los que se conforman de manera tardía, como el Imperio Alemán o el Estado italiano, eh, son estados multinacionales. Dentro de ellos conviven una serie de pueblos con diversas modos de existencia, con diversas lenguas y con múltiples costumbres. Eh, entonces son estados en realidad de formación muy problemática por cuenta de esta alta diversidad. Eh, entonces, lo que busca un Estado-nación para establecerse con fuerza es estandarizar una lengua, sobre todo a partir de la lengua de la escritura. Entonces, ante la burocracia estatal, ante la justicia, solamente la lengua escrita te daba el estatus de ciudadano de ese estado. Y la segunda, y también muy importante, el establecimiento de la escuela, a partir de una formación cívica que buscase que reafirmar dentro de los escolares, de los y las escolares, un sentimiento de pertenencia a un pueblo específico. Todo esto es el caldo de cultivo para que se deflagre un conflicto que parecía casi que inevitable ya para inicios del siglo XX. Primero, ya la brecha que diferenciaba el desarrollo industrial de Inglaterra con otros países se hace más pequeña y los otros países alcanzan altos niveles de industrialización, alcanzan alta capacidad de producción, de consumo de masas, eh, pero muchos de ellos están, como en el caso de Alemania, con un sentimiento frustrado por cuenta de una sensación de cercamiento, de que no se puede expandir, de que todos esos productos que están siendo creados dentro de eso, por cuenta también de sus avances tecnológicos y de sus avances en la industria, no solamente de la industria, sino también científicos, porque se fortalece un sistema de investigación científica que permita optimizar esos modelos y esos modos de producción. Eh, también en el caso, por ejemplo, de Rusia, que es una de las grandes protagonistas de de este conflicto, hay una agresiva, una intención directa de expansión territorial que pondría en jaque, que eso ya lo vemos también a mediados del siglo, con la guerra de Crimea, que va del 53 al 56, que pone en jaque esa endeble estabilidad o equilibrio político del continente. En el caso de la Primera Guerra Mundial, los conflictos balcánicos tienen un papel central. Sabemos que el acontecimiento que deflagra, o sea, la copa que rebasa ese vaso, está vinculada con el asesinato del archiduque austríaco
Francisco Fernando en la ciudad de Sarajevo, en Serbia. En realidad, y paradójicamente, el archiduque Francisco Fernando era uno de los políticos austriacos que era menos reacio a la, a la, al reconocimiento del pueblo serbio dentro de este gran imperio que sería el imperio austrohúngaro, que va a desaparecer después de este primer conflicto, y que junto con Alemania son los que conforman la Triple Alianza o Potencias Centrales, ¿no? Que es uno de los bloques que se enfrenta contra lo que se va a conocer como, en primera instancia, Entente Cordial, que es una cooperación entre Inglaterra y Francia. Dejan sus antiguos conflictos de lado justamente para preservar esa estabilidad política en el continente, y al que se incorpora posteriormente Rusia, más o menos en 1905 se conforma el Entente Cordial, poco tiempo después se incorpora Rusia y se conoce entonces como la Triple Entente. Esos son los bandos que se enfrentan con algunas posteriores incorporaciones. En el caso de Italia, primero hace parte de las potencias centrales y durante el conflicto cambia de bando y se incorpora a la Entente Cordiale o a la Triple Entente. En realidad, Alemania se usa del apoyo que da a Austria en ese conflicto con Serbia. Hay una serie también de impases diplomáticos que no permiten que se llegue a otra solución, impases diplomáticos que involucran al embajador de Relaciones Exteriores del Imperio Ruso, o también de Austria y el embajador de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán. Hay una serie de impases que tienen intercambio telegráfico, pues en esa época no había otra forma de hacerlo, telegráfico y a partir de correo postal, y se deflagra el conflicto. Alemania acaba atacando, invade Bélgica para atacar a Francia, pensando que iba a poder resolver rápidamente el combate en ese frente, que es lo que se conoce primero como frente, se conoce posteriormente como Frente Occidental, y poder concentrar su atención en el combate en el frente oriental contra el Imperio Ruso. Esto no sucede porque justamente los avances tecnológicos en la industria armamenticia hace que esta guerra se prolongue de una manera exacerbada, de una manera exagerada, que no se esperaba, es realmente sorpresivo. Yo creo que es el escenario donde todas estas potencias pueden colocar a disposición todos sus avances en materia armamenticia. Es una guerra que también incluye el uso de armas tóxicas, como el gas mostaza en el caso del Imperio Alemán, y se prolonga de una manera sangrienta y que desgasta a los combatientes en los frentes. Es una guerra que se ha conocido a través de la historia como una guerra de trincheras, ¿no? De donde en el frente son batallas además de mucho tiempo, de duración. Yo les indicaré algunas fuentes que dan cuenta de esto, justamente de diarios que se levantaron durante el acaecimiento del conflicto. Y el poderío alemán más o menos durante todo el conflicto se demuestra. De hecho, para 1917 Rusia se ve obligada a abdicar por cuenta de las condiciones en las que está llevando esta guerra. Ya lo veremos en el live. Yo creo que voy a ampliar mucho más la información sobre la Revolución Rusa. Ya también hay una serie de acontecimientos que están en curso al interior del Imperio Ruso que obliga a que él abdique de la participación en la guerra con condiciones bastante cruentas impuestas por Alemania para Rusia. Ya lo veremos en el live. Con respecto al desarrollo del conflicto, en el 1915 hay un acontecimiento que define la participación de los Estados Unidos en la guerra y que tiene que ver con el hundimiento de un gran transatlántico inglés, el Lusitania, que en su tripulación llevaba a varios ciudadanos estadounidenses. Esto determina la participación o la incorporación de los Estados Unidos al bloque occidental, a lo que es la Triple Entente. En el 17
A partir del triunfo de la Revolución Rusa, se firma un armisticio y la paz entre Rusia y Alemania. Rusia sale de la guerra, ya no es más un imperio ruso, hay la revolución triunfante es Trotsky quien se encarga de la firma de la paz con Alemania, que también significa una imposición de fuertes restricciones por parte de Alemania a Rusia, eso ya lo veré. Y se concentra o piensa que esto le posibilita a concentrar todas sus fuerzas en el triunfo contra el frente occidental, antes de que desembarque un gran contingente de soldados norteamericanos en Francia. La extensión del conflicto y las condiciones en las que se dieron por cuenta del enfrentamiento en trincheras ha debilitado bastante significativamente a las tropas alemanas en Francia. Ellos fracasan en el intento de tomar a París como su bastión. No consiguen más hacer frente al contingente militar que además llega desde los Estados Unidos. En Alemania ya además también hay revoluciones obreras que obligan a que el Kaiser también abdique en 17-18 y se ve obligado a huir a los Países Bajos, a Holanda específicamente. Y todo esto define el panorama porque los Estados Unidos no está más dispuesto a negociar una guerra con un imperio. En realidad, las condiciones de negociación obligan a que sea con una Alemania democrática. La firma del Tratado de Versalles, que es para ya el fin de la guerra, está datado en el noviembre de 1918. En 1919 se acuña, se labra el Tratado de Versalles, que impone fuertes sanciones a Alemania, sanciones que tienen que ver con la imposibilidad de tener un ejército, la imposibilidad de tener una flota de ultramar, de pagar altos costos, sobre todo a Francia e Inglaterra, que son quienes salen triunfantes del conflicto, y de aplicar o de abrir mano de los territorios que había incorporado en el 19 de Alsacia y Lorena. Todas estas restricciones o todas estas condiciones humillantes de resarcimiento de los gastos de guerra o de asumir la culpabilidad de la guerra es lo que en realidad también conforma el caldo de cultivo para la declaración del conflicto posterior, que es bueno. Con esto entonces los espero nuevamente el jueves a las 18 jueves. Digo esto porque este video está siendo realizado con días de antelación, pero el jueves a las 18, que es el horario de la clase, en Instagram, nuevamente en el live. El live pasado, el vivo pasado, marchó bien en la mayoría de su transcurso. Esperemos que no tengamos dificultades técnicas que tienen que ver con problemas de conexión. Vamos a tratar entonces de los contenidos que tienen que ver con la Revolución Rusa y la crisis del 29. Serían los hechos que cierran el marco temporal que entraría en evaluación para el primer parcial, que será la próxima semana. Estaremos con los canales abiertos para cualquier duda o consulta. Les pido por favor que las consultas que tienen que ver con el trabajo práctico sean hechas en el horario del trabajo práctico. Yo voy a dejar el espacio después de mi intervención teórica en la tarde del jueves para que los profesores Lautaro y Hugo expliquen de qué se trata este segundo trabajo práctico que tiene que ver con la incursión de la radio como medio de comunicación, que lo vinculen con estos acontecimientos específicos y puedan ustedes esclarecer cualquier duda que tengan con respecto a la orientación de este trabajo. Bueno, buenas tardes y nos vemos a las 18 minutos.